Buenos días a todos de nuevo y bienvenidos a esta nueva entrevista en Malos Datos Falsos TV. Hoy tenemos una gran sorpresa, ya que es la primera vez que un político, en este caso del Partido Popular, se acerca a las cámaras de este canal tan políticamente incorrecto como es Malos Datos Falsos TV. Vamos a charlar con Borja Luján, concejal del Ayuntamiento de Galapagar, abogado, profesor del Instituto Universitario de Investigaciones y Ciencias Policiales, ha estudiado Derecho, profesor del Instituto Universitario de Investigación y Ciencias Policiales, doctorando en Derecho y especializándose en terrorismo. Asimismo es cuarto teniente alcalde, concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Movilidad, Transporte y Presidencia, y ha estudiado el curso superior de Dirección y Gestión Policial en la UDIMA. Buenos días, don Borja. Muy buenos días, Jesús. Muy agradecido por este tiempo que nos dedica en este humilde canal. En primer lugar, no puedo pasar sin ofrecerle mi felicitación por el logro que ustedes han conseguido en el cambio de gobierno en Andalucía, así que por mi parte, enhorabuena. Muchas gracias. En segundo lugar, quiero agradecerle su tiempo por acercarse a este tipo de canales. Y como es tradición ya en este tipo de entrevistas, queremos conocer a la persona. ¿Y quién es Borja Luján? Bueno, Jesús, en primer lugar te quiero dar las gracias primero por venir aquí a Galapagar, a mi pueblo, a hacer esta entrevista y realmente a escuchar también lo que yo te tengo que decir, ¿no? Que al fin y al cabo los políticos, ¿por qué no vamos también a tener nuestras opiniones propias? En ese sentido, yo me considero una persona normal, una persona familiar, una persona de pueblo, campechana, y sí que lo que creo que es que para llegar a cada uno a donde quiera ser en la vida, a sus metas, la formación es lo más importante. Y a partir de ahí, cada uno pues podemos ser lo que cada uno queramos. ¿Cómo un político tan formado, militante no, y con cargo en un partido tan importante a lo largo de la historia de la democracia como es el Partido Popular, que ha votado junto al resto del elenco parlamentario una ley que ha nacido con más de 150 recursos de inconstitucionalidad, con un informe en contra del propio Consejo General del Poder Judicial, y estamos hablando de la Ley Integral de Violencia de Género, hoy en día se ha conseguido que esa ideología, lejos de lo que pretendían los partidos, que con esto al fin y al cabo se pretendía salvar vidas de víctimas, hoy sabe que estamos asolados prácticamente por este feminismo, vamos a decir, extremo, por no decir radical, que está acosando y que cada día más parece ser que, según los medios de comunicación, todos los hombres somos violadores o maltratadores. No hay hombres buenos. ¿Qué nos puede usted decir si cada vez que sale una noticia se está estigmatizando prácticamente al resto de la población masculina? Sí, yo creo, Jesús, lo primero, como es una pregunta tan larga, vamos a ir por partes. En primer lugar, en cuanto a la Ley de Violencia de Género, que efectivamente tuvo sus recursos de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional ya sentenció que era constitucional. ¿Por qué es constitucional? Que a lo mejor muchas veces es lo que las personas no entienden. Pues miren, es constitucional por la siguiente razón. Porque lo primero, se hace una especial protección hacia una parte de la sociedad. En este caso, esta parte de la sociedad son las mujeres. ¿Y por qué a las mujeres? Por una sencilla razón. Porque durante mucho tiempo han sido las que han sufrido en sus carnes esta lacra de la sociedad. Por ejemplo, el ejemplo, Jesús, en el Código Penal es muy claro. Cuando hay un tipo de actuación delictiva contra un menor, en este caso contra una agresión sexual de un menor, hay un capítulo específico para la protección de los menores. En este caso es el mismo. Hay un delito específico que es contra la mujer y un delito genérico que es contra aquellas personas que están en el entorno familiar. Por lo tanto, estaríamos dentro de los delitos domésticos o intrafamiliares. Pero dentro de lo que es ese capítulo tenemos que ir al específico. Que el específico es esa protección de la mujer. Esa protección de la mujer que viene de diferentes sitios. ¿De dónde viene? El primero, pues de la Asamblea de Naciones Unidas, la cual a nivel mundial nos dice que hay que tener una especial protección a la mujer porque en muchas sociedades se está, digamos, vulnerando sus derechos. Vulnerando sus derechos en el sentido de derecho contra la vida, derecho contra la integridad física, contra la libertad ambulatoria, etc. También tenemos que irnos al Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, firmado y ratificado por España, también dice, y además estamos obligados, ya que lo hemos ratificado, a exponerlo y sobre todo a plasmarlo en nuestra legislación. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer ese punto primero inciso en cuanto a la Ley de Violencia de Género. Vamos al segundo. ¿Qué sucede con la Ley de Violencia de Género? Hay un problema, por supuesto, que las consecuencias que nosotros queríamos o que necesitábamos que sucediera, pues que no están sucediendo tal y como queremos.
sí han sucedido, es decir, sí hay menos víctimas de violencia de género, sí hay un inicio de concienciación en la sociedad de que hay un problema, una lacra, en la cual la está sufriendo la mujer. En este caso, no vamos a hablar del hombre como tal, porque por supuesto que hay violencia doméstica, en este caso maltrato al hombre, ¿quién dice que no? Maltrato a los niños, maltrato a los padres, claro que sí, pero tenemos que tener una cosa clara, que es que la normalidad, o sea, no la normalidad, sino que específicamente se protege a la mujer por lo que hemos comentado anteriormente. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el pacto de Estado contra la violencia de género no se está cumpliendo. Actualmente no se está cumpliendo el pacto de Estado contra la violencia de género. Hay unas actuaciones, unas propuestas que se desarrollan en ese pacto que no se cumplen. Entonces, para intentar mejorar la situación, yo no creo que sea la panacea el derogar una ley de violencia de género que ha dado sus frutos y que además yo creo que es necesaria, sino lo que tenemos que hacer es cumplir las propuestas que se establecen en ese pacto, que además han sido firmadas por todos los grupos del Parlamento. Yo creo que ese es el punto de partida en el cual tenemos que estar todos. Además, por supuesto, ya hilando con el tercero de los puntos, el feminismo. Yo soy feminista y creo que todos somos feministas. ¿Por qué? Porque el feminismo como tal se define como la igualdad entre el hombre y la mujer. Quiero decir, cuando a alguien le engañan diciendo, no, el feminismo es eso, la búsqueda de la igualdad entre el hombre y la mujer. Ahora bien, lo que yo no estoy de acuerdo es el feminismo radical, o, como también se llama en otros términos coloquiales, las feminazis. Por supuesto que no estoy totalmente en contra. Es decir, el hombre no es malo por naturaleza, la mujer no es buena por naturaleza. Nosotros somos personas y a partir de ser personas ya nos convertimos en lo que nosotros queremos. Es decir, pero no porque un hombre sea hombre va a ser un maltratador y no porque una mujer sea mujer va a ser la mujer, digamos, del César. ¿Qué ha sucedido en la vida política para que por parte, y es una percepción que tenemos los hombres, las mujeres que se acercan a nuestra vida como segundas parejas, madres, hermanos, y cada vez más afectados por situaciones de maltrato, en este caso cuando se maltrata de un hombre o se asesina de una mujer a un hombre, ¿qué ha sucedido en la vida política para que se mire para otro lado y la percepción que tenemos, perdóname, como ciudadanos es que se nos ha abandonado simplemente porque no somos mujeres? Bueno, a ver, yo creo que no es que se abandone al hombre y a la mujer. Como bien he explicado anteriormente, las diferencias están, digamos, implícitas en la propia ley, ¿no? Sobre todo en la defensa, en este caso, a la mujer. Pero sí que es cierto que a mí me da pena, ¿no? Sobre todo a veces cuando tenemos una muerte violenta de un hombre y no hay una condena de repulsa por parte de ciertos grupos. O sea, yo creo que volvemos a lo anterior, o sea, ¿qué más da que sea un hombre o una mujer? Entre comillas, ¿no? ¿Qué más da? Sino que, hombre, yo creo que todos tenemos el derecho, por lo menos, a que se nos despida correctamente, ni más ni menos. A mí, si me lo permite, quiero hacer un inciso, porque he de decir, en honor a la verdad, que este concejal que tiene aquí, esta persona, Borja Luján, ha sido la primera vez que un ayuntamiento, en este caso hemos tenido la suerte, el privilegio en la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento de Galapagar convocó un minuto de silencio por un hombre asesinado por su mujer. De momento hay que decirle que mil gracias. Hombre, muchas gracias, pero no hay por qué dármelas, porque yo sigo diciendo, para mí es que todos somos iguales, es que nuestra Constitución nos dice que todo hombre y toda mujer es igual ante la ley. A partir de ese momento, ¿por qué vamos a tener que discriminar a una persona, sobre todo cuando ha sido asesinado o asesinada por otra persona? Porque es que yo creo que tenemos en la sociedad un problema, ¿no? Que ya hemos degenerado en un antihombrismo, permíteme la expresión, que yo creo que tampoco es producente. O sea, es decir, el pacto de violencia contra la violencia de género, el pacto de Estado contra la violencia de género, una de sus propuestas fundamentales, uno de los bloques, basa en una cosa fundamental, que es la educación. Yo creo que esa es la base. Nosotros queremos acatar un problema y ese problema se acata con la educación. Se acata enseñándoles a los niños que todos somos iguales. Se acata enseñando en las escuelas que ante cualquier hecho que denigre a cualquier persona hay que ponerlo en conocimiento del profesor. Se acata en cualquier sitio cuando a una persona con una discapacidad se le menosprecia por tener esa discapacidad. O sea, yo creo que tenemos que partir de una base que es la educativa. En el momento que consigamos educar a los niños, educar a nosotros mismos, porque claro, ¿cuál es el problema? Que estamos, muchos de nosotros, sin educación.
Y es un problema de la sociedad actual. La educación no es tener carrera, ¿verdad? Efectivamente, no, las carreras dan igual para la educación. La educación se aprende con tu familia. Esa es tu familia, ya puede ser hombre, ya puede ser dos hombres, ya pueden ser dos mujeres, por supuesto. A mí, la gente también que dice que un hombre, que dos hombres, que dos personas homosexuales o que dos mujeres no pueden darle la misma educación que una pareja heterosexual, yo lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. Conozco a hombres que son pareja, que tienen hijos adoptados, por supuesto, y sin embargo tienen una educación, a lo mejor el niño, pues mucho mejor que cualquier otro chaval que no ha podido tener esa educación o que no le han podido dar esa educación. Por lo tanto, ya estamos dejando de discriminar, ya estamos sobre todo tratando a todo el mundo como lo que es, una persona igual, que además nuestra Constitución lo reconoce. Pero tenemos sobre todo que hacer una especial invención, o sea, claro, ahora me dirá, no, pero es que si usted piensa eso, ¿cómo es posible que haya una ley de violencia de género que proteja a la mujer? Pues sí que hay una ley de violencia de género porque nuestra educación inicial, nuestra sociedad, la nuestra y la de los antepasados y sobre todo la de otros países que lo estamos viendo también actualmente, pues no respetan a la mujer. No respetan a la mujer por ser mujer. Entonces, cuando consigamos cortar eso, consigar esa falta de respeto a la mujer por ser mujer, será el momento en el que todos nos podremos tratar de tú a tú. En cuanto dicen los países de su entorno, supongo que tendrá datos más oficiales que los míos, pero hasta donde yo sé, en ningún país de la Unión Europea tiene una ley de violencia de género como la nuestra, ni uno. Y estamos hablando de países como Francia, Noruega, Bélgica, Alemania, donde el país más cercano que tenemos, Francia, creo que mueren unas 100, 120, y en Noruega, un país bastante más feminista socialmente que el nuestro, porque aquí solo la palabra sabe que el patriarcado, el machismo de la sociedad y tal, en Noruega mueren 200 mujeres al año. ¿Por qué un país con tantas muertes no tiene una ley tan, perdóname, restrictiva con el hecho de ser varón en este país? Bueno, yo no lo veo desde ese punto de vista, lo veo desde por qué en España se están haciendo bien las cosas y en el resto de países no se están haciendo bien las cosas. O sea, es decir, nosotros tenemos un problema y como ese problema hay que atajarlo. Lo atajamos. ¿Qué pasa? Que en otros países no lo están atajando. España es un ejemplo en ese sentido. España es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Lo que pasa que hay algunos movimientos extremos que desvirtúan el buen trabajo que se está haciendo por parte de las instituciones españolas. Ni más ni menos. Don Borja, ¿por qué son más importantes? Y perdóname que se lo diga así, porque es la sensación que está teniendo mucha gente que se está acercando a partidos políticos que creen que los hombres tienen los mismos derechos, no porque lo diga la Constitución, sino porque no se les protege. ¿Por qué son más importantes 50 mujeres asesinadas al año? Y desde aquí la más absoluta repulsa a cada uno de los asesinatos. Y no son más importantes también 700 mujeres que se suicidan al año, o la cifra de los últimos, son datos de Diario del Público confidencial, donde nos ofrecen algo que a mí me ha sorprendido y que he conocido recientemente, hace casos 3 meses. Las cifras son demoledoras. Mueren al cabo de 5 años 150.000 personas porque los políticos de uno u otro color no han ofrecido las suficientes garantías y recursos públicos a las víctimas que han fallecido por no tener los recursos de la ley de dependencia. Como sabemos que vivimos más o menos un 53-47 de población femenina con respecto a la masculina, haciendo 50%. Si la mitad de los 150.000 son mujeres, estamos hablando de que 75.000 mujeres han muerto en 5 años. ¿Por qué 50 mujeres son más importantes que las 750 al año suicidadas o 75.000 en 5 años? ¿Por qué esa diferencia de víctimas? Una de enfermedades, de abandono de la administración o de víctimas de una situación de lacra, de abandono, de crisis que ha tenido que llegar hasta el límite del suicidio. Yo creo, Jesús, con todo el respeto, esta pregunta tiene trampa, por supuesto. Es una pregunta con una carga demagógica importante. ¿Por qué? Porque yo creo que estamos confundiendo sobre todo actuaciones diferentes. Es decir, primero, hablamos de los suicidios. Los suicidios son actos que se cometen por cada persona individualmente en la cual no interviene un tercero. Es decir, son personas que por un momento determinado, en una situación determinada, deciden terminar con su vida. ¿Vale? Muy diferente es a una actuación o una situación violenta entre dos personas en la cual hay un tercero, la cual provoca la muerte de otra persona. Entonces, claro, nosotros no podemos actuar frente a una persona que individualmente
ha decidido a través de las leyes, por supuesto, digo, no podemos actuar a través de las leyes de una persona que ha decidido individualmente quitarse la vida, porque no hay ningún delito que diga que tú no puedes quitarte tu vida. El delito de suicidio no existe. Una cosa es el suicidio asistido o, digamos, otro tipo de delitos de que establece el Código Penal en su parte inicial. Sin embargo, el delito contra la violencia de género, en este caso entendida, o violencia intrafamiliar o violencia doméstica, por supuesto que existe. Pues existe porque hay una tercera persona a la cual hay que, digamos, esto lo cortamos así. Sí. No, a la cual hay que educar, digamos, para que no cometa ese tipo de delincuencia. Educar en el sentido, primero, a través de la ley, es decir, la ley tiene sus efectos. Uno de los efectos que tiene es ese efecto de intimidación, el cual puede provocar que a través de la misma no realices tú una conducta. Si la realizas, pues tiene otro tipo de efectos. Efectivamente, otro de efectos es la entrada en prisión o, en este caso, una condena con condena firme, por supuesto. Pero por eso yo creo que no tenemos que mezclar churras con merinas. O sea, es decir, no podemos mezclar asesinatos, muertes, yo hablo de muertes. O muertes, mejor dicho, muertes por delitos violentos, que al final estamos hablando de delitos violentos, que muertes individuales, y luego además, ni mucho menos, con la falta de actuación, digamos, de la administración en relación a las posibles muertes que se produzcan por la falta de dependencia de unas personas. Lo digo porque ahí no solamente entra un factor, que es la administración, hay muchísimos más factores. Pero ahora bien, si me pregunta, ¿qué se puede hacer desde la administración para combatir ese tipo de delitos? Sobre todo lo hablamos de suicidios. Pues miren, desde el Ayuntamiento de Galapagar lo que se hace es a cualquier persona que tenemos constancia, ya sea a través de la Concejalía de Educación, con el contacto con los institutos y los niños que se denotan algún tipo de problemas que pueda haber. A través también de policía local, por supuesto, que puede haber algún tipo de llamada. O a través de los servicios sociales. Nosotros lo derivamos todo a los servicios sociales, a la psicóloga que se encuentra en esa situación, en esa dependencia, y ahí es donde se intenta tratar de una forma que podamos llegar a quitarles en su momento la idea de acabar con su vida. Pero también le voy a decir una cosa, Jesús, creo que la administración no puede ser siempre, como se dice, papá Estado, es decir, no, cada uno, nuestras familias, debemos de cuidarnos a nosotros mismos, nuestra sociedad debe cuidarse a sí mismo. Y si no nos conseguimos cuidar entre nosotros, no podemos pedir que el Estado sea el protector de todos. O sea, es decir, tenemos que ser nosotros mismos los primeros que ayudemos a esas personas que están sufriendo, y que tienen ideas de acabar con su vida, a esas personas que están sufriendo un maltrato, tanto sea doméstico, familiar, de género, o esas personas también que tienen otro tipo de problemas como puede ser la drogodependencia. Yo creo que primero es la sociedad la que tiene que actuar y, por supuesto, luego está como última ratio el Estado. El Estado es el que, digamos, nos tiene que poner las normas, sí, para que si no se da esto una debacle, pero creo que la primera actuación debe ser por parte de las personas que están cercanas a nosotros. Le compro parte del discurso, pero en base a la primera, usted dice, si no recuerdo mal, ha dicho que el asesinato no se puede comparar, no se puede comparar el asesinato de 50 mujeres con el suicidio porque no hay un tercero. Usted sabe que el Código Penal establece la inducción al suicidio como delito. Totalmente. Los datos oficiales que nosotros manejamos desde hace 5 años por parte del Ministerio de Justicia se nos ofreció, datos que no van a aparecer por ningún lado, se podrá creer mi palabra o no. Los datos que nos dijeron es que de los 3.600 suicidios que hay al año, 720 son mujeres, que es el 20%, y el 80% son hombres. Creo que la cifra, si no recuerdo mal, son 2.880, 2.900 hombres al año. Se nos dijo que de esas cifras de suicidio en hombres, el 71%, y no voy a hablar de denuncias falsas, eran de hombres que habían llegado a una situación de denuncia de violencia de género o por procesos abusivos, procesos de separación, donde prácticamente se dejaba en la indigencia. Indudablemente no hay una persona que te diga, suicídate, pero si a una persona se le empuja prácticamente la indigencia, y imagínese lo que es usted, concejal, y mañana su pareja, sea hombre o mujer, y la denuncia por violencia de género, usted sabe automáticamente en todos los medios de comunicación, y usted, pues es una persona fuerte, pero imagínese que se viene abajo todo su mundo, y usted se convierte en un estigma social.
¿Hay alguien en la administración que ayude a ese tipo de personas? No las hay. Entonces, indudablemente, no es una pregunta demagógica, pero la inducción al suicidio existe y la administración, y aquí se lo digo con conocimiento de causa, 3.600 personas, yo creo que el Estado tiene que decir, y más cuando las cifras que nos han dado desde un propio ministerio, da igual que sea Partido Socialista o Partido Popular que gobierne, que el 71% de las víctimas de suicidio hombres sean por denuncias de violencia de género o por problemas de prácticamente indigencia. No le voy a contar nada que usted no sepa. Yo creo que hay que tomarse muy en serio una víctima de suicidio, no porque una persona venga y te haga que te suicides, sino porque hay ciertas causas que son proclives a que una persona tome una decisión tan drástica como el suicidio. Por eso era la pregunta. Sí, yo no digo que el suicidio sea, digamos, un delito menor en relación con la violencia, en este caso con los homicidios que se puedan producir a través de la violencia de género o doméstica, sino yo digo que jurídicamente es diferente. Jurídicamente es diferente. Además, creo que ha dicho una cosa muy interesante. La inducción al suicidio, digamos, debes de inducir, no debes de crear unas circunstancias. O sea, es diferente también jurídicamente. Inducir es, al final, cambiarle la voluntad a una persona. Y, sin embargo, el establecer unas circunstancias que no producen el cambio de la voluntad, sino que es posible que a través de esas circunstancias pues uno mismo cambie la voluntad y esa voluntad de no vivir pues al final la materialice con su propio suicidio. Pero claro, es diferente. Jurídicamente estamos ante dos delitos y sobre todo dos actuaciones criminales totalmente diferentes. Ahora bien, claro que es importante el número de hombres que están sufriendo digamos, en su sociedad, en sus relaciones sociales, una situación que puede llegar a producirle el suicidio y que es preocupante que haya, según usted ha dicho, esos datos de hombres que pueden llegar a ser posibles suicidas debido a situaciones de violencia de género. Vamos a denuncias falsas, no, por eso. Denunciados. Yo lo digo, situaciones de violencia de género. Claro que es importante, pero a mí hay un problema en España que yo creo que tenemos que intentar solucionar, que son las estadísticas. O sea, las estadísticas son muy positivas para un lado y muy negativas para el otro. Es decir, ¿por qué no tenemos estadísticas de cuántos hombres han sufrido violencia de género, en este caso violencia doméstica, en España? Pues hombre, me parece curioso. Es una siendo político me hago una pregunta a mí cuando eso mismo decimos nosotros a la oposición del Partido Popular y el Partido Socialista y hay un silencio absoluto. Pero yo creo que, por eso, yo creo que mucho esta sinceridad. Las cartas deben estar encima de la mesa para hablar y para realizar, y sobre todo para este tipo de temas tan complicados y tan graves. O sea, tenemos que tener toda la información posible. O sea, yo no digo que se vaya a cambiar la violencia de género porque haya que hacer una mayor protección al hombre, que el hombre ya tiene su protección a través de la violencia doméstica. Y todo lo contrario, haya que hacer una mayor protección a la mujer porque es la que está sufriendo, la que sufrió y la que sufre esta lacra. Pero ahora bien, a mí me gustaría, como a todo el mundo, que cuando dos personas se ponen a jugar al mus, pues hombre, que los dos juguemos con 4 cartas, no que uno juegue con 3 y otro que juegue con 4. Yo creo que hay que también por parte de la administración poner un mea culpa y la administración debe empezar también a tomar esas medidas, esas propuestas que se establecen en el Pacto de Estado deben empezar también a salir a la luz y a dar ese fruto para que todos podamos hablar con propiedad y no se haga demagogia tanto de un lado como del otro. O sea, yo creo que, lo primero, todos somos iguales, hay que tener una especial protección a la mujer. ¿Por qué? Porque es la que ha sufrido, sufre y sufrirá por ahora este tipo de violencia hasta que la educación de las personas que viven en esta sociedad no cambien, pero tenemos que jugar todos con las mismas cartas. En una entrevista reciente, y es el motivo principal por el que nos encontramos aquí hoy con don Borja, me pasaron una grabación de una entrevista que me hicieron hace recientemente en Onda Cero, donde usted puntualizó, y cito literalmente: nos encontramos con Borja Luján, concejal de seguridad del Ayuntamiento de Galapagar. Borja, estamos en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Vamos el 25, en Galapagar lo estáis celebrando hoy. ¿Cómo son los datos que tenemos en Galapagar en ese aspecto? Bueno, nosotros la verdad es que estamos especialmente preocupados con este tema. Nosotros colaboramos con la Guardia Civil, con la Delegación de Gobierno
y todo lo que podamos hacer desde la Policía Local de Galapagar, sabe la Guardia Civil que estamos a su disposición para cualquier tipo de tratamiento sobre cualquier mujer que tenga algún riesgo de violencia de género. Bueno, además hoy es un día muy importante porque lo importante es la concienciación, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante la concienciación sobre este problema, esta lacra que tenemos en la sociedad. La mujer está sufriendo un ataque por parte, en este caso, de algunos hombres, está claro, pero sí que yo creo que tenemos que tener claro una cosa, Juan Antonio: las agresiones no son producto ni del hombre ni de la mujer, son producto de las personas, y por lo tanto yo creo que tenemos que concienciarnos de que tenemos que proteger a todo el mundo, por supuesto a la mujer porque es la que más está sufriendo ahora mismo, pero también a aquellos hombres que sufren también esta violencia. Pues muchas gracias, Borja Luján. Muchas gracias, Juan Antonio. Usted apeló a la protección a todo el mundo, como acaba de hacer aquí en esta última manifestación a la pregunta. ¿Usted cree que habría cabida en una ley de violencia intrafamiliar, no violencia doméstica ni violencia de género, sino una ley que proteja a todas las víctimas independientemente de la edad o el sexo? Es decir, vuelvo a repetirle, los homosexuales no tienen cabida en la ley de violencia de género. Los hombres asesinados por mujeres no tienen cabida. ¿Usted apelaría a una ley de violencia intrafamiliar? Yo no apelaría a una ley de violencia intrafamiliar porque ya la tenemos. Al fin y al cabo, la protección del hombre dentro del sentido doméstico, el hombre, el niño, el homosexual, en este caso, que tiene su pareja, está ya protegido. Está protegido pues, por diversas leyes, entre las cuales va, para mí, la más importante, el Código Penal. El Código Penal protege al hombre de cualquier tipo de agresión. Es verdad que no con la misma intensidad que lo hace. El mismo delito, con la misma carga de pruebas, se condena más a un hombre por ser hombre que a una mujer por ser mujer, ante la misma agresión. Claro, pero todo eso proviene, yo creo, por la situación, como he dicho anteriormente, histórica de la mujer, de la situación peyorativa que ha tenido con respecto al hombre. Yo creo que no debemos de buscarle un sentido mayor. Hombre, yo lo que sí que creo es que a mí la criminalización de cualquier tipo de persona, ya sea, fíjese lo que voy a decir, que también son palabras incorrectas, ya sea un magrebí, ya sea un sudamericano, ya sea un hombre por ser hombre, ya sea una mujer por ser mujer, pues miren, yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que la criminalización de una generalidad no es positiva. No es positiva para nadie. Entonces, ni todos los hombres son unos maltratadores, ni todos los marroquíes son unos ladrones, ni todos los españoles son unos caraduras que viven de papá de Estado, ni todos los andaluces son como dicen que son, ni los catalanes independentistas son como son. Es decir, yo creo que la generalidad siempre es contraproducente y beneficiosa de aquellos que utilizan todo este tipo de actuaciones para su beneficio propio. Hace unos meses expuse los siguientes datos en el pleno de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid donde se me invitó para ofrecerlos. Hoy se los pongo a usted, que seguramente algunos los repetiremos, y si es posible que usted me dé un análisis en base a este argumento que usted nos está exponiendo. ¿Por qué si de 1.600.000 denuncias interpuestas entre el 2004 y el 2016 hemos tenido un 80% de archivos a absoluciones? Aproximadamente son 1.300.000. Es decir, un 80% de hombres que han sido procesados por violencia de género han terminado archivo o absolución. Por tanto, queda acreditada su inocencia. Es lo que dice el Estado de Derecho y el ordenamiento criminal. Solamente hay un 20% de condenas. De ese 20% de condenas, y usted es letrado, hay un 8% de condenas por casos muy graves y un 12% de conformidades. Seguimos desgranando. De ese 8% de condenas por casos muy graves llegados a la audiencia provincial, se nos dice por parte de... Estos datos todos los que les ofrezco son los públicos por parte del Consejo del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. De ese 8% de condenas, es decir, de 1.600.000 denuncias, solamente se ha conseguido en estos 14 años condenar un 8% de los procesados. Y de ese 8%, el 34% son en base a la sentencia famosa del Tribunal Constitucional que solamente avala la condena sin ningún tipo de prueba, testigo o parte médico que acredite más que la mera declaración de la denunciante. ¿Cómo había sido destinado 60.000 millones de euros desde el inicio de la Ley 1/2004 y con una población de 46 millones de personas?
las muertas asesinadas, que son 1000, es un 0,0021. Las denuncias falsas. No he hablado de denuncias falsas, he hablado, la denuncia falsa, yo no hablo de... 0,021 no. No, el 0,021 es el parte de población, es decir, con 26 millones de personas, las mujeres asesinadas son 1000. El parte al ratio de población supone un 0,021. Si el índice de suicidio son 68 veces superior a la violencia de género y el doble de las víctimas de tráfico, ¿qué está sucediendo para procesar? Con lo que la pregunta es, ¿se está procesando a gente inocente con un 80% de archivos de resoluciones o se están resolviendo maltratadores? No hablo de denuncias falsas, la pregunta es complicada, pero claro... La pregunta es, sobre todo, es complicada y extensa, porque son muchos factores los que se introducen en la misma. A ver, en primer lugar, para entendernos desde el punto de vista de los delitos de violencia de género. Son delitos semipúblicos, los cuales además se necesita la denuncia de la propia mujer para que el procedimiento continúe en un momento determinado, ¿vale? Porque si la mujer en un momento determinado decide que se ha caído por las escaleras, que ha tenido un golpe, es decir, que ella misma protege al maltratador, pues yo creo que ahí ya tenemos el primer problema. Por lo tanto, creo que además desde estas páginas, desde su canal, que yo le admiro su trabajo, creo que también tenemos que hacer un llamamiento, y además sé que lo hacen, a que cualquier conducta que usted crea que está siendo maltratado o maltratada, que se denuncie. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad en sus instrucciones establecen cómo se debe de actuar y cuáles son las situaciones de riesgo a las cuales se puede conllevar o puede conllevar la detención de una persona. Porque también le voy a decir una cosa, creo que al final las fuerzas y cuerpos de seguridad, por tener un poco digamos, salvarse su situación y su posible querella por parte de la persona a la cual se le está protegiendo, detienen inmediatamente al marido. Creo que también hay que tener un poco de ese sentido común. ¿Usted no cree que eso quizás ha sido el excesivo celo, protagonismo, llámelo como quiera, de los políticos frente a un voto feminista y los medios de comunicación sensacionalistas? ¿Se ha obligado a la fuerza de policía al detener por si acaso? Yo creo, yo que he visto la ley en ningún momento dice que haya que detener inmediatamente. Solamente cuando concurra grave riesgo sobre la vida. Efectivamente. Quiero decir, eso es lo primero que dice la ley. Entonces, creo que también desde las fuerzas y cuerpos de seguridad debemos también hacer un poco de punto de inflexión. Debemos tener un punto de inflexión y decir, oye, vamos también a hacer nuestro trabajo acorde a lo que se dice. Por supuesto que yo también les entiendo a los agentes, además soy el primero que me pongo en su papel, el cual, si no detiene a la persona y en esa misma noche la persona, digamos, la persona que está maltratando hiere, mata a la otra persona, va a tener un problema. Entonces, también les entiendo y me pongo en su lugar y, claro, ante esa situación, ¿qué es lo que normalmente se hace? Pues, efectivamente, detener a la persona. Pero, claro, yo diría, pero no tenemos que estigmatizar a esa persona tampoco que se le ha detenido una vez por una denuncia, da igual sea hombre o mujer. O sea, yo creo que también debemos de dejar a la ley, porque claro, ahora como todo también sucede, hay una corriente en la cual solamente porque vayas al juzgado ya eres culpable, no dejamos ni que sea cada uno inocente, la pena de banquillo, la pena de medios de comunicación que se dice, ya solamente con eso ya eres culpable. Pues hombre, yo creo que tampoco es eso. Pero ahora bien, si usted me dice, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país para que todo... El 80% termina en archivos de absolución. Para que todo funcione... Hombre, yo le voy a decir una cosa. Prefiero que todo termine en archivos de absoluciones porque de las 1.600.000 denuncias que usted me ha dicho, gracias creo que al trabajo que se hace entre todos, solamente hay, en este caso creo que este año en el primer semestre llevamos 33 mujeres así. Pero el primer semestre creo que eran 30. Sí, ahora puede ser que llevamos 43. Y es verdad que estadísticamente se ve un descenso de la población, aunque es verdad que también ha subido en estos 2 últimos años porque no se está aplicando el Pacto de Estado. ¿Por qué no se está aplicando? Porque en el Pacto de Estado se establecen que tienen que dotar a la justicia de unos determinados medios.
unos determinados medios, unas determinadas unidades, unos determinados medios económicos, una determinada unidad de valoración psicosocial dentro de los propios juzgados, en donde esté compuesto no solamente por el psicólogo, sino también por trabajadores sociales y por personas especialistas que sepan exactamente, o que por lo menos tengan unos indicios claros de lo que está sucediendo. Yo creo que tenemos que primero aplicar lo que hemos firmado. Ya que lo hemos presupuestado, ya que lo hemos firmado, vamos a aplicarlo. Oye, y si funciona, pues conseguiremos que el número de víctimas de violencia de género y de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, baje, ni más ni menos. Ahora bien, si no lo cumplimos, si estamos ahora mismo dedicándonos a otro tipo de actuaciones, como son manifestaciones en la calle por cualquier cosa, manifestaciones contra el hombre, o incluso, si quiere, no sé si ha visto el tuit de la vicepresidenta del gobierno. Lo he conocido por usted esta mañana y si quiere podemos hablar de él. ¿Qué le parece unas declaraciones, por decir algo suave, tan desafortunadas que nos las va a leer don Borja? Sí. Porque las he conocido por él esta mañana y me parece algo así demoledor. Pues miren, desde la vicepresidencia del gobierno, su cuenta oficial dice en la Comisión de Igualdad, la ministra dice, abro comillas, proteger la libertad sexual de las mujeres implica aceptar la verdad de lo que dicen. Las mujeres tienen que ser creídas sí o sí, como cualquier otro tipo de delito. Las víctimas deben contar con la solidaridad del Estado. Fíjese que cuando uno lee este tipo de tweets, que yo creo primero que por supuesto atentan contra nuestra Constitución, contra nuestra tutela judicial efectiva, contra nuestro artículo de la Constitución en donde nos dice que todos somos iguales, y si hacemos una valoración del mismo, tendríamos que ver que en su propio tuit está la contradicción. O sea, ¿cómo es posible que el Estado se solidarice con las víctimas, pero que se solidarice con las víctimas que solo sean mujeres? No. O sea, si usted dice, nos solidarizamos con las víctimas, es con todas las víctimas no tienen género. Ese es uno de los problemas que tenemos en esta sociedad, que estamos engendrando una incitación al odio. No al odio, yo al odio. Pero si usted leyendo ese tuit, lo primero que uno valora, yo no sé si como político, yo como ciudadano, es que las víctimas de abuso sexual, ¿quién las comete? ¿Quién produce esas víctimas? Los hombres. No los homosexuales. Por supuesto. Es decir, pero luego hay otra cosa, y puntualizando un poco más la pregunta. Las víctimas de abusos sexuales, la mayor parte son trata de explotaciones sexuales, que prácticamente, si no recuerdo mal las cifras, igual que las víctimas de violencia de género alrededor, y esto no es ni racismo, ni machismo, ni xenofobia, más del 45% de las víctimas de violencia de género fueron asesinadas por personas, vamos a decir inmigrantes, de otra nacionalidad que es la española. La trata de personas de abusos sexuales, la trata de personas la trata de mujeres, la mayor parte de las mafias son extranjeras. ¿Por qué se criminaliza aún así a todo el elenco de hombres en los que está usted? Como hombre heterosexual, está usted, siendo hombre español, usted está bien dentro de ese tuit. No, por supuesto. Es que yo estoy en contra de este tipo de manifestaciones. Yo creo que en la entrevista que estamos haciendo ha quedado suficientemente claro. O sea, es decir, creo que hay una contestación a su pregunta de por qué son personas de otra nacionalidad las que están cometiendo este tipo de delitos. Por la educación. Lo que usted ha dicho. Es decir, España hemos hecho unos fuertes avances en materia educativa en relación a la violencia de género. Quiero decir, además se ha conseguido que a través de los pactos de Estado, a través de la ley de violencia de género, se visualice una lacra que teníamos en esta sociedad y que desgraciadamente todavía sigue, y que todavía hay muchas mujeres que son incapaces de denunciar lo que están sufriendo. Pero claro, lo que no podemos hacer de ninguna de las formas es criminalizar a todos los hombres españoles, a todos los extranjeros, porque algunos cometan este tipo de delitos. Es decir, no todos los noruegos, con aquel atentado que hubo de ese nacionalista, digamos, hilderiano, porque al final tenía unas raíces que conllevaban a ese estilo, sean unos terroristas. ¿A qué no? Pues no todos los españoles son unos maltratadores, no todos los, digamos,
árabes no es la palabra, sino islamistas radicales son terroristas, que eso también es diferente, porque el terrorista como tal es un islamista radical violento. El terrorismo islámico, por supuesto, ¿eh? Hay terrorismo nacionalista y terrorismo de otros tipos. Pero en este sentido, claro, no podemos a todo el mundo generalizarlo y ya encasillarlo y ponerle un estereotipo, porque al final es lo que estamos haciendo. Los españoles tendemos a eso muchas veces. Claro, ese es un problema. Entonces, yo creo que con estas leyes, con estas entrevistas, con estos canales que... pues lo que se está intentando no es tanto, bajo mi punto de vista, y si me permite decirlo, no es tanto la defensa a ultranza del hombre como hombre, ni la defensa a ultranza de una situación... No. Miren, estamos defendiendo a las personas, estamos defendiendo el feminismo, que la gente no se da cuenta, pero el feminismo se defiende siendo todos iguales. El problema es, si me lo permite don Borja, es que el feminismo actual no es desde hace 100 años. La igualdad, es decir, ahora, si me lo permite también, es prácticamente la supremacía de la mujer sobre el hombre. Hombres, y si usted tiene la oportunidad de, X partido político, pues ha pegado cierto revés, y le he felicitado por ello en Andalucía, se han dado situaciones por feministas, mujeres, que reivindican la igualdad, que Ortega Lara vuelva al zulo. Es decir, ese feminismo yo creo que es el que sobra en esta sociedad, porque digamos que gasta todavía mucho más en una situación y espero que no tenga que volver la mujer, porque sabe que cuando surge un movimiento contra otro, al final sobre otro movimiento que va contra el primero. Entonces, sabe usted que los extremos al final se terminan juntando. Entonces, eso es lo triste, que Canales y la valentía que usted ha tenido ante estas cámaras hoy, pues demuestran que estamos muy cerca unos de otros y que al fin y al cabo la igualdad, con feminismo, con menos feminismo, creo que la igualdad es a lo que todos tenemos que tender. Pues efectivamente, Jesús, yo creo que esa es la conclusión y esa es al final mis palabras y a lo que yo he querido sobre todo trasladarles en el día de hoy, o sea, que todos somos iguales, que por supuesto tiene que haber una especial protección hacia la mujer porque socialmente ha sufrido esta lacra y está sufriendo esta lacra más que los hombres, pero que todos tenemos que hacer también una valoración en la cual eduquemos a nuestra sociedad, eduquemos a nuestros hijos, eduquemos a nuestras personas más cercanas, también en donde el respeto y la igualdad entre las personas debe imperar, sobre todo en nuestro Estado de Derecho y también, por supuesto, en nuestros políticos, que no deben de criminalizar a un género, a una raza, a una religión por solamente serlo, sino que, como bien dicen y como bien galardean, todos somos iguales, el mundo está lleno de personas y esas personas al fin y al cabo son las que conformamos el mundo. Cambiemos de tema para ir terminando y vamos a hablar sobre algo que creo que usted en la pre-entrevista pues me ha dicho una serie de palabras que creo que tienen cierta validez y valoración que hay que tomar. Y vamos a hablar sobre el tema de custodia compartida y lo que en muchas ocasiones conlleva lo que es el techo de cristal y la famosa alienación parental. ¿Usted cree en la custodia compartida? Es decir, ¿implantaría una ley donde la custodia se pueda dar y si un padre durante el matrimonio o la pareja es cuidador de su hijo, ¿por qué en el momento que una señora planta una demanda automáticamente al padre y al hijo se le privan de poder verse con tanta normalidad como era hasta ese momento? Ustedes, o usted en este caso concreto, como miembro de un partido político, ¿ustedes creen que es necesaria una ley de custodia compartida? Es un tema muy complejo porque sobre todo entre las relaciones entre las personas, entre los hombres y las mujeres, o mujeres y mujeres y hombres y hombres, con respecto a la situación de los hijos, yo creo que debe imperar sobre todo el sentido común. Que es que muchas veces, el otro día se lo escuchaba al teniente general de la UME, que ante el sentido común actúo, y cuando ya se acaba el sentido común, actúan las leyes. Pero primero vamos a dejar que el sentido común actúe. Lo comentábamos anteriormente, cuando una persona tiene una situación de este tipo, hay un divorcio entre la pareja y un niño queda, en este caso, pues con la persona que bajo mi punto de vista, o debería quedar con la persona que bajo mi punto de vista haya tenido su educación. Es decir, si en este caso puede ser mujer, normalmente suelen ser las mujeres, pero también pueden ser los hombres. O sea, es decir, ¿por qué no va a tener la custodia un hombre? La normalidad en este caso es que la tengan las mujeres. Estamos hablando no de la custodia exclusiva, sino de la custodia compartida. Hoy en día, usted sabe, por la edad que tenemos ambos, es decir, usted va al centro comercial y prácticamente la gente que está comprando son tanto hombres como mujeres. Si usted va al colegio, yo voy al colegio de mis hijos y prácticamente le puedo asegurar que entre el 40 y el 50% de los que estamos allí somos padres varones.
Sí. Es algo que me refiero, la custodia compartida como tal. ¿Sería posible algún día llegar a ese grandísimo acuerdo por el bienestar de los menores? Pero ¿cómo valoramos esa custodia compartida? ¿Cómo se consigue? O sea, lo que no se puede seguir haciendo, don Borja, es que la vida, no sé si usted tiene hijos, yo tengo 2, lo que no se puede seguir consintiendo es que un señor, en un informe psicosocial que te tiene reunido 1 hora y media, pueda decidir el futuro de mi hijo y la mía como padre en 1 hora que un juez vea un informe cuando no está metido en la vida. Es decir, no podemos seguir sacrificando el futuro de nuestros hijos en base a robar a los padres a nuestros propios hijos. Es decir, yo entiendo que socialmente, usted lo ha dicho anteriormente, quien se encargaba de la educación y del bienestar de los menores era la madre, pues porque socialmente está establecido que la mujer no trabajara, pero usted sabe que una de las cosas que se quejan estas mujeres feministas radicales es el famoso techo de cristal, perdón. Entonces, si y perdónenme la expresión, les lastramos con la custodia exclusiva, les estamos diciendo a las mujeres que jamás van a poder llegar a ser comparativamente igual que un hombre porque van a trabajar menos horas. Perfecto. Eso es lo que me quería decir. Estoy de acuerdo en su exposición, pero falta algo, bajo mi punto de vista. Falta que en ningún sitio de la ley diga que la custodia debe ser para la mujer o para el hombre. Es decir, hay una valoración por parte del juzgador y el juzgador es el que determina para quién se determina la custodia. Por lo tanto, puede tener la custodia integral o custodia el hombre, por supuesto. Es que se pueden intercambiar los roles. Es que, ¿por qué no va a tener el hombre la custodia de los hijos y va a ser la mujer la que trabaje y no va a tener, digamos, solamente pues ese derecho de visitas o esa semana o esas vacaciones, etcétera? ¿Por qué no? Claro que sí. O sea, es a lo que vamos. Yo creo que tanto un hombre como una mujer pueden educar de bien a los hijos que una mujer solo o sí, 2 hombres a la vez. O sea, es decir, pero Borja, usted sabe, o por lo menos la percepción que yo tengo a través de la gente que llega al canal, es que si se está hablando de manera masiva las custodias a las madres, estamos lanzando un mensaje de que los hombres somos discapacitados para cuidar a nuestros hijos. Claro. Es lo que yo me quiero referir. Yo creo que ahí también, igual que he dicho anteriormente, que desde la vida política a nivel nacional hay que hacer un punto de inflexión y mirar también qué errores estamos cometiendo y a través del Pacto de Estado pues implementar las medidas que se han propuesto. Pero también yo creo que desde el punto de vista de la judicatura se debe también de tomar una serie de valoraciones, sí, pero sobre todo de tener también ese punto de inflexión de decir, oiga, a lo mejor nos estamos equivocando haciendo una cosa, digamos, general, cuando deberíamos de, como bien dice la ley, ser individual. O sea, es decir, la ley, aunque la normativa sea a nivel general para todo el mundo igual, pero cada caso es un caso diferente. Entonces, no podemos hacer algo generalista cuando lo que nos estamos, sobre todo, jugando es pues, la custodia de nuestros hijos, es nuestra libertad deambulatoria, es nuestra imagen, nuestro honor y, al final, pues una situación social la cual puede salir uno muy perjudicado, sea hombre o sea mujer. Hablemos de algo que sé que prácticamente no existe, es inexistente. Pero hace unos días tuve la oportunidad de entrevistar a un gran analista internacional sobre terrorismo, Fernando Cocho, y es un gran conocedor de la manipulación del lenguaje. Y le hice una pregunta, la misma que le he tratado a usted. ¿Usted cree que yo con un lenguaje X, con una formación, podría intentar manipularle a usted, y normalmente usted con su formación no, pero a una persona que no tenga ciertos recursos lingüísticos, que no tenga un acercamiento al mundo de la cultura, podría ser manipulable a través de ciertos actos o lenguaje? Y con esto me refiero. ¿Se puede manipular a un menor que no tiene una madurez si constantemente lanzamos mensajes con portavoces, portavozas, las niñas tienen derechas y los niños tienen derechos, nosotros, nosotras, nosotres? Ese mensaje llevado al odio hacia la figura paterna, en este caso, que es una mayoría, ¿usted cree que ese tipo de alienación parental que se está cometiendo en muchos casos podría ser considerado, como ha sido en México, una situación de maltrato psicológico sobre un menor, siempre y cuando usted crea que esa manipulación existe? ¿Se podría dar? En relación a su pregunta, yo creo que el lenguaje, por supuesto, que puede modificar y puede influir en todos, en la sociedad, en los niños, en los mayores, incluso la gente que tenga formación. ¿Por qué? Porque al final, cuando uno dice una cosa,
muchas veces se la termina creyendo. Y esos son estudios sociológicos que están totalmente refutados. O sea, es decir, eso no es algo que diga yo ahora mismo. Y además hay un ejemplo muy claro que yo siempre lo digo. Cuando tú a una persona de 16 años, 15, que tiene poca formación a nivel político, y le dices, ¿tú qué eres? ¿Liberal o intervencionista? Y digo, a ver, liberal son aquellos, pues digamos que de la libertad de los mercados, la libertad de la economía, la libertad de las personas. Intervencionista es aquel que el Estado interviene y que, digamos, te controla tal. No, yo soy liberal, claro. Pero entonces, ¿tú qué votas, a la izquierda o a la derecha? No, voto a la izquierda. Digo, entonces, ¿cómo es posible? Y eso es una de las principales, métodos que el lenguaje utiliza, pues o en este caso la izquierda utiliza para poder sacar un partido de su situación. Ahora bien, en relación a lo que me estaba diciendo y en relación a lo que estamos hablando en el día de hoy, de los menores, yo recuerdo una situación que tuve en un tribunal, en donde, no en un tribunal, sino era en una declaración de un menor, donde había un reconocimiento por parte de un médico, y entonces el médico le preguntaba al menor, dice, mire, a ver, fulanito, ¿qué es lo que te hacía X? Pues me tocaba aquí y aquí. Dice, pero a ver, ¿cómo lo hacía? Dice, pues me lo hacía así y así, un tema muy desagradable. Dice, ¿pero estás segura? Sí, estoy segura. Pero ¿y esto cómo puede ser? Y dice, pues bueno, pues es que sí, me tocaba. No. Pero entonces, pues es que antes de entrar a la sala me lo ha dicho mi madre. Es decir, o mi padre. O mi padre, sí, estamos hablando de la persona, padre o madre. Madre o padre. Por supuesto. Esa es la alienación parental. Claro, esa influencia que podemos tener tanto el hombre como la mujer en nuestros niños, lo primero que teníamos que hacer es a esos padres dejar de tener esos hijos, o sea, es decir, quitarles hasta la patria, hasta la custodia. Esa es la pregunta. ¿Usted cree en la alienación parental y por tanto usted consideraría, como político que es hoy en día, que eso tuviese una pena más elevada como una posible situación de maltrato a un menor? Estamos hablando de un menor que no tiene defensa como tiene usted, que tiene recursos. Hombre, yo creo que... El maltrato a un niño, la manipulación ideológica contra otro padre, le estamos quitando una parte sustancial. Hombre, la verdad es que nunca lo había planteado desde el punto de vista penal, de un momento determinado poder incluso penalizar esa conducta. No lo vería con malos ojos, incluso creo que sería lógico, pero... Si yo trato a mi mujer y le digo, con perdón, guarra, no vales para nada, eso, la violencia de género, que es un maltrato psicológico, y si habla mal de su padre... Se puede introducir, yo creo que en un delito contra la administración de justicia, por inducir, en este caso sí, al menor a declarar falsamente ante la administración. Pero podría entrar en ese jurídicamente, yo creo que podría entrar ahí. Pero por supuesto que esos casos suceden. Hay hombres que se cargan las tintas, las tintas contra sus hijos en relación que cargan tintas contra sus mujeres en relación utilizando a sus hijos, y hay mujeres que utilizan a sus hijos en relación para cargar las tintas contra su marido. Quiero decir, partimos de lo que siempre decimos. Todos los hacen, todos. ¿Por qué? Porque las son las otras personas. Pues para terminar, don Borja, que sé que es una persona muy ocupada, no puedo dejar de preguntarle sobre algo que es también políticamente incorrecto. ¿Por qué hay tanto miedo por parte de la clase política en general, medios de comunicación, a reconocer, bajo mi humilde punto de vista, el elevado número de denuncias falsas? Porque solamente se habla de ellas, y como usted sabrá, que es el medio de comunicación, solamente se ha hablado de denuncias falsas cuando se le imputó, en este caso se le investigó, como persona también aforada, a López Aguilar, o al señor Alejandro Soler, ambos del Partido Socialista, y ambos dijeron que sus denuncias eran falsas, y ambos dijeron que algo hay que cambiar en la ley porque no se puede estigmatizar a un hombre por ser denunciado y creerla a pie juntillas. Dije en su momento, y lo confirmo, que soy un firme defensor de la lucha contra la violencia de género. Siempre he considerado que es una lacra absolutamente lamentable de esta sociedad, contra la que he luchado y contra la que pienso seguir luchando como responsable político y también en mi ejercicio profesional como abogado.
Y también dije en su momento, y lo ratifico, que no se puede tolerar que alguien aproveche la ley contra la violencia de género para obtener intereses personales, que me parece este delito igualmente miserable y execrable. Y también pienso luchar personalmente contra aquellas personas que son quienes peor favor le hacen a las verdaderas víctimas de la violencia de género. Pienso luchar desde el punto de vista político y desde el punto de vista profesional como abogado para que lo que yo he vivido nadie lo tenga que pasar. Pues claro, yo he sufrido 7 denuncias y tengo una libre absolución por fundado uso espurio de los procesos penales. ¿Por qué ese señor sí puede hablar de denuncias falsas y el resto de los mortales no? ¿Por qué es ese miedo de los políticos a reconocer que indudablemente, como he dicho antes, de 1.600.000 denuncias, el 80% son archivos de soluciones? No estamos hablando de denuncias falsas, pero imagínese que una cuarta parte de esos archivos a soluciones son falsas. 250.000, pero sabe que se vende políticamente muy bien, de cara a la galería, el 0,01%. Estamos, ya no es de las denuncias falsas que yo he subido, sino que con las denuncias falsas que yo he sufrido, lo realmente importante es que se están quitando recursos públicos a las verdaderas víctimas. ¿Por qué ese miedo a reconocer algo que sabe usted que es voz populi? Hombre, yo no sé si es voz populi o no, tal cual usted lo dice. Sí, efectivamente. Pero yo lo que sí que considero, esto es a nivel personal, por supuesto, a nivel partido no, siempre lo que se dice es pues, que hay un respeto a la justicia y un respeto a los tribunales, pero los que hemos estado, digamos, delante de sus señorías y tenemos conocimiento de lo que sucede al final en un tribunal, lo que vemos muchas veces es que el proceso termina cuando hay una sentencia. Da igual que sea en materia de violencia de género, da igual que sea en materia de unas injurias, de unas calumnias, termina casi siempre cuando termina el proceso, es decir, cuando hay una sentencia. Y aquellas declaraciones, manifestaciones que se han realizado en ese proceso, que se han utilizado testigos, que se han utilizado incluso, permítame, algún funcionario público que ha entrado al juego de la víctima o del agresor. ¿Por qué no se acomete por parte de los tribunales más actuaciones en relación a la investigación o si ha quedado totalmente demostrado ante la posibilidad de que haya una denuncia falsa? Es decir, el derecho de defensa, el único que lo tiene es el que ha sido el agresor. El agresor puede decir lo que le dé la gana en un procedimiento penal, pero el que es el testigo, el que es el perito, ese no, ese tiene que basarse en la ley y tiene que basarse en la experiencia que ha obtenido, si es el testigo en el momento de los hechos, por el visionado de los mismos o por el conocimiento de una situación, y si es el perito, tiene que basarse en un informe pericial y no ser sugestionado porque sea un perito de parte y ya por ello ya tengo que sacar el peritaje con relación a la parte. Es decir, ¿por qué no los juzgados terminan el procedimiento donde lo tienen que terminar, que es investigando hasta el final todas las situaciones que se produzcan dentro de un proceso? Eso es lo que yo le decía, la inacción, bajo mi punto de vista, es la inacción de los jueces cuando tienen un 80% de archivos de absoluciones y prácticamente la audición de testimonio es 0,0000, es decir, los jueces están obligados por ley a perseguir el delito. ¿Por qué ese miedo a reconocer? Efectivamente, esta señora utilizado, porque no es porque este señor es inocente, no, es que esos recursos públicos se lo has quitado ayer a la mujer que ha sido asesinada. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces digamos, la línea es tan fina en relación al derecho de defensa y las posibilidades que cada uno tenemos en nuestra defensa, que es difícil que el juez vea unos indicios claros, sobre todo una voluntad, un dolo, de que esa persona haya querido falsamente declarar ante su señoría. Es decir, o realizar una denuncia falsa en este caso, en el caso de que sea la persona supuestamente agredida. Entonces, a mí me pasó una vez, es decir, además clarísimamente. Yo también soy abogado y antes de ser político estaba de abogado del ayuntamiento al cual ahora mismo represento.
y en un procedimiento administrativo tenía un documento por parte de la empresa totalmente manipulado, falso, con fechas cambiantes y, por supuesto, lo habían presentado como si fuera totalmente legal. Es decir, es un documento falso, estamos en este momento ante un peritaje que podría acarrear un delito para aquel que lo ha cometido, y sin embargo, incluso anunciándolo en vista ante la posibilidad de ello, su señoría decidió que se quedaba como parte del derecho de la defensa a presentar la documentación que ellos entendían por oportuno. Pero entramos al inicio, se quedan en la finalización del proceso, y cuando digo finalización del proceso es en la sentencia firme, absolutoria o condenatoria, pero no van más allá, es decir, no abren una pieza de medidas, no abren una pieza, una deducción de testimonio que hay inicio procedimiento. Eso es, una deducción de testimonio, perdón. Me iba a decir pieza de medidas cautelares, pero no, una deducción de testimonio en la cual se puede iniciar un nuevo procedimiento. Eso no se hace. Solo son cuando son manifiestamente, y además ese manifiesto ya creo que es incluso grave. Pues muchísimas gracias, don Borja. No sabe lo agradecido que estamos en este canal, que sea la primera vez que un político se acerca valientemente y muy bien capoteando las preguntas que son, como ha dicho usted, con cierta enojo e incluso carga, porque creía que era una realidad que podía sostener y que teníamos que tener la oportunidad de que un político nos diese la redundancia, la oportunidad de poder contestar y ver el pensamiento político, en este caso de un concejal del Partido Popular. Lo dicho, mil gracias, esta es la casa de todos. Malos Datos Falsos TV tendrá la oportunidad de poder entrevistar a muchos y espero que esta sea la primera de muchas entrevistas al elenco parlamentario, concejales, diputados, senadores de cualquier partido político. Sí. Muchísimas gracias, don Borja. Jesús, pues muchísimas gracias a vosotros por estar aquí hoy, sobre todo. Y si me permites, y para finalizar, sí que quiero dejar claro una cosa. Yo creo que esto no es cuestión de ser de izquierdas, de derechas, de centro, de un lado o del otro. Yo creo que esto es de ser personas, de tener ese sentido común que nos demanda la sociedad, que nos demanda sobre todo aquellas personas que están sufriendo tanto los malos tratos como cualquier tipo de situación intrafamiliar por la pérdida de un hijo, por la pérdida de la custodia de un hijo, por el maltrato al padre, a la madre. Por lo tanto, yo creo que, si me permites hacer esa reflexión última, ¿no? de que todos somos iguales, que hay que defender a la mujer por lo que ha sufrido y que está sufriendo, que hay que educar a la sociedad, que para mí es la base, educar a la sociedad en que todos somos iguales ante la ley y que los hombres y las mujeres somos iguales, y que a partir de ahí yo creo que todos vamos a intentar conseguir pues un mundo mejor, y en este caso pues una sociedad, la sociedad española, mucho mejor de la que tenemos. Pues muchísimas gracias, lo he dicho, don Borja, mil gracias por esta oportunidad y bueno, espero que disfruten de la entrevista cuando la pueda ver y bueno, que sea la primera vez y no la última que entrevistamos a un político tan valiente como usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.